Gloria al Señor, que Dios me los bendiga, mis santos y amados hermanos, que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo siempre repose en cada uno de vuestros corazones. Agradecidos con el Dios de los cielos por permitirnos llegar un jueves más hasta cada uno de vuestros hogares por este medio, mis amados hermanos, que Dios los bendiga a todos los hermanos que conforman la iglesia Gracia y Verdad, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús repose sobre ellos. Que Dios bendiga también a nuestro hermano pastor Darwin Medina, a toda la congregación, a la Grey que Dios le ha dado. Un abrazo fuerte para ellos allá que están pastoreando en San Carlos, en el recinto de las Violetas. Que Dios bendiga también a todos los hermanos que nos siguen, que no son de la iglesia, pero que nos siguen a través de este medio. Que el Señor los bendiga grande, rica y poderosamente. Bien, mis santos hermanos, vamos a estar meditando lo que está escrito en la palabra del Señor y lo vamos a hacer con el tema Los juicios del Cordero, segunda parte, ¿verdad? La semana pasada estábamos meditando lo que la Escritura decía acerca del primer juicio, el primer sello que abría en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 2, ¿verdad? El primer sello donde venía la llamada bestia o el inicuo o el hombre de pecado. ¿Verdad? Que ese es el primer juicio que Dios, por así llamarlo de alguna forma, envía a la tierra, y estábamos viendo cómo iba a ser su proceder, cómo iba a ser su sistema operativo para entenderlo de una mejor manera de lo que iba a ser esta bestia, este hombre inicuo, este hombre de pecado. ¿Verdad? La semana pasada estuvimos leyendo en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, Daniel 7, ¿verdad? Diciendo cómo iba a ser la venida de aquel, a qué se refería el Señor con la abominación desoladora, que habla también en Mateo 24:15, que eso tuvo un cumplimiento y es una tipología de lo que va a acontecer con esta bestia o con este hombre inicuo, este hombre de pecado. Recuerden, mi amado hermano, que todo lo que acontece en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 no tiene nada que ver con la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor debe haber sido arrebatada en el capítulo 4 Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a seguir procediendo con la enseñanza, donde nos quedamos en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando empieza a hablar de la bestia que sube, ¿verdad?, del mar, porque ya vimos cuál era el recorrido que hacía la bestia. Ya habíamos visto cómo vino siendo su trascendencia, cómo se iba a utilizar el sistema religioso pagano, cómo se iba a utilizar la grande dirigencia global, mundial, los grandes hombres de gobernantes del mundo para poder empoderar a esta bestia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a seguir al segundo sello. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Apocalipsis 13:1. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice: y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su santo nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorare, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es nombre de hombre y su número es 666. Bueno, dimos lectura a todo el capítulo 13, mi amado hermano, para que usted vea lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Juan está sobre la arena del mar y ve subir una bestia, ¿verdad? Y cuando hablamos de la tierra o hablamos de muchos mares, la Biblia no se contradice, ni está hablando de 2 bestias diferentes. Cuando hablamos de muchos mares, también la Escritura lo enseña que son muchas naciones, son muchos pueblos. También cuando la Biblia habla de la tierra, habla de la totalidad de la tierra. Entonces, aquella bestia escarlata que nosotros vemos aquí en el libro de Daniel, esa bestia es el sistema mundial que le da la autoridad al hombre de pecado. Al hombre de pecado que fue herido con una herida mortal. Por eso es que nosotros tenemos que ser menos hipotéticos cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, porque a través muchos hombres de gran influencia política, religiosa, han sido heridos. Yo me acuerdo que incluso uno de los papas una vez sufrió un disparo, un atentado, que la gente lo dio por muerto y el hombre se recuperó satisfactoriamente. No le pasó absolutamente nada, ¿verdad? Y mucha gente decía, ese es el anticristo. Entonces, a través de la historia, el ser humano siempre ha querido saber qué son los acontecimientos que van a venir. Y de una u otra manera se ha hecho mucha especulación aún en el pueblo del Señor. Y a veces, mis amados, aún nos hemos dejado influenciar por todas las noticias y por todos los acontecimientos, circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Dice la Escritura, ¿verdad?, que aquel sistema político le dio el poder a la bestia que fue herida con una herida de muerte y se sanó. Y la gente probablemente maravillada por aquella sanación que nosotros en Cristo diríamos una sanación divina. Sabemos que todo lo que viene la bestia, lo veíamos en Tesalonicenses, viene por advenimiento de Satanás, y sabemos que Satanás es un imitador de Dios porque él no tiene la facultad de crear absolutamente nada. Y así, mi amado hermano, como el ministerio de nuestro Señor Jesucristo primero vino Juan el Bautista para que se cumpliese la palabra en el libro de Isaías, donde dice que iba a levantarse uno en el poder y en el espíritu de Elías, que iba a allanar todo un monte, iba a preparar el camino para que viniera el Señor. Así también la bestia se va a levantar un falso profeta. Porque Juan en la visión ve a uno que tenía cuernos de cordero, o sea, tenía una apariencia de piedad, que tenía una apariencia de santo, o tenía una apariencia de un hombre piadoso, por decirlo de alguna forma, pero que hablaba como dragón, o sea, que hablaba en el mismo espíritu de la primera bestia. Y aquella falso profeta o aquel cordero que se disfrazaba de cordero y no era cordero, hablaba como dragón, ¿verdad?, hacía que se adorase a la primera bestia. O sea, de alguna manera lo promocionaba, lo exponía ante el mundo como un salvador, como un hombre que tenía de pronto dotes divinos, como un hombre que tenía un poder excepcional, porque fue herido y se recuperó, fue herido y se levantó.
¿verdad? Y este hombre, este falso profeta, es el que comienza a orquestar las cosas para que se levante una imagen de la bestia. ¿Se acuerda que la semana pasada habíamos hablado de Mateo 24:15, ¿verdad? Donde el Señor Jesús dice a los apóstoles, el que le entienda, haciendo referencia a la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y decíamos nosotros que la abominación desoladora de Daniel se cumplía precisamente en el libro de Daniel capítulo 11, versículo 28 al 32 con el rey Antíoco. Este hombre, cuando los judíos permitieron que entraran las doctrinas griegas, la religión griega, al monte de Dios, perdón, al templo de Dios, a la casa del Señor, porque Israel se paganizó. Los sacerdotes de Israel se paganizaron porque ellos eran los que podían permitir que entrara al templo. Dice que Antíoco, lo dice la historia, obviamente, no lo dice la Biblia, él sacrificó un cerdo en el altar de Dios, que fue una abominación desoladora, que produjo desolación, desesperanza, porque la gente obviamente se dio cuenta que Dios no estaba con ellos, porque si Dios hubiera estado con ellos, hubiera consumido a Antíoco. Recuerde que en la ley, todo aquel que no era sacerdote de Dios no podía ofrecer ni siquiera incienso en el altar de Dios. El mismo rey Ezequías, un rey de Israel, cuando quiso ofrecer incienso que no era lícito, brotó lepra de su frente. Si un sacerdote entraba al lugar santísimo, al altar de Jehová, en el tiempo de la ley, con una forma inmunda, ¿qué pasaba? Dios lo consumía, era un solo cafeteo. Entonces, obviamente, el pueblo de Israel, al ver que Antíoco entró sin ser judío, siendo un hombre perverso, burlándose de Dios, sacrificando un cerdo en el altar, y no le pasó absolutamente nada en aquel momento, produjo desolación en el pueblo, una abominación desoladora, porque el pueblo se dio cuenta de la realidad. Dios ya no estaba en el templo. Es por eso la desolación. Entonces, cuando nosotros veíamos Mateo 24:15, el cumplimiento que el Señor hablaba de Daniel, que se cumplió en Daniel 11, 28 al 33, como le estamos diciendo en este momento, nos damos cuenta de que Antíoco hizo algo más. Él levantó una estatua de Zeus dentro de la casa de Dios, o sea, dentro del templo de Dios en el antiguo pacto. Y esto lo estamos viendo nosotros, que va a ser el falso profeta que va a promulgar que se levante una imagen a la bestia. Una imagen. No sabemos a qué se refiere la Biblia con una imagen. No sabemos lo que Juan vio con esa imagen. Dice que a la imagen se le infundió aliento y se le dio poder para que matase a todo aquel que no adoraba a la bestia. Ahora nosotros en este tiempo no estamos especulando, simplemente lo dejo a su criterio. En este tiempo nosotros podemos asumir que el aliento que le da a la bestia, a la imagen de la bestia, puede ser tranquilamente una computadora, puede ser tranquilamente un software, puede ser tranquilamente un robot, porque recuerde que Juan, cuando tiene estas visiones del Apocalipsis, estamos viviendo hace 2000 años atrás, donde no existía el internet, donde no existían los programas de computación, donde no existía la robótica. ¿Por qué le digo esto? Porque el aliento de vida, el soplo de vida, solamente le pertenece a Dios. Entonces, es para meditar, no le digo que así sea ser, pero dice que se le dio aliento de vida. Ahora, nosotros entendemos que nosotros estamos viviendo una época donde la ciencia ha aumentado a niveles extraordinarios, donde a través de un teléfono pueden bioescanear a una persona, donde a través de un teléfono pueden saber toda tu dirección, tu tipo de sangre, donde tú vives, enfermedades preexistentes, todo lo pueden saber, todo lo pueden saber. Entonces no sería algo ilógico pensar que de pronto la imagen de la bestia sería algún tipo de robot o tendría algún tipo de conexión, algún tipo de software, porque el fin de la imagen es que la gente venere a la bestia. ¿Y cómo van a venerar a la bestia? Porque no solamente cuando habla de que honren a la bestia, no simboliza específicamente que la gente llegue y se postre donde él. Porque el problema es cuando él se endiose, cuando él suspenda el continuo sacrificio, cuando él suspende y se levante contra todo lo que se llama Dios, que todavía no lo hace, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ahí viene que él quiere ocupar el trono de Dios y que lo alaben como a Dios. Pero hasta este momento, ¿verdad? Mire lo que dice capítulo 13,
Dice, y que ninguno, versículo, vamos a leerlo desde el 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorare. Y hacía que a todos, mire, cuando hablamos de adoración, en el libro de Apocalipsis 13:15, ¿verdad? Que estamos leyendo, la palabra adoración significa gratitud. Cuando Dios, el Señor Jesús, habla a la samaritana y le dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y verdad, que es la misma palabra adoración que se utiliza aquí, habla de gratitud. La palabra adoración significa literalmente cuando una persona es agradecida, así como cuando el perrillo, esa es la figura que se da en el griego, viene y lame las manos del amo que sabe que le da de comer. Eso significa adoración. Entonces, ¿qué es lo que la bestia quiere? Porque la bestia quiere que ser tratado como el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que la imagen quiere hacer? Que a todo aquel que no le adore, que no le agradezca a la bestia, sea matado, sea muerto. Dice, y hacía que a todos, grandes, pequeños y chicos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar. ¿Por qué viene esa adoración a la bestia? ¿Por qué viene aquella adoración a la bestia, mi amado hermano? Porque recuerde que el mundo entero, desde los sellos del Señor en el libro Apocalipsis, comienza a conmocionar de una manera vertiginosa. Comienzan a haber guerras, comienzan a haber rumores de guerras, comienzan a haber pestes, comienzan a haber hambrunas. Y la bestia, el anticristo, el hombre de pecado o el inicuo, como la Biblia lo llaman, bestia, hombre de pecado e inicuo, de alguna manera trae la solución, pues. ¿Cuál va a ser la solución? Al acabarse los gobiernos del mundo, al acabarse la lucha de poderes, al acabarse el circulante monetario, que son diferentes en los diferentes países, al haber una única moneda y una única forma de adquirir las cosas, el ser humano va a estar controlado y monitoreado en toda su accionar. Mira, por ejemplo, lo que pasa en China, en la China comunista. ¿Qué pasa en China? En China la gente es captada por cámaras de bioseguridad, de bioescáner. O sea, los chinos son controlados las 24 horas del día. Y hay un sistema de recompensa. El chino que es considerado un ciudadano modelo, se le hace ciertas rebajas en el transporte público, en las compras de salud, se le da premio. En la psicología, eso se llama una conducta modeleada, ¿verdad? Eso es un refuerzo positivo que se le da a la gente. Más o menos como cuando amaestramos un animalito, ¿verdad? Usted ha visto, por ejemplo, en un circo, una foca hace una rutina y el entrenador que le da un premio. Un perrito, usted le dice, salta, date una vuelta y le da una croqueta y ese animalito comienza a entender y a caminar en base a recompensa. Eso ya lo estamos viendo. Y la persona que de pronto no llena los estándares de los gobernantes en China, ¿qué se hace en cambio? Es tratado como un ciudadano que no es bueno, que es un ciudadano negligente y es aislado, ¿verdad?, de la comunidad, es marginado de la sociedad. Ya lo estamos viendo. Entonces, cuando nosotros vemos esta imposición que se va a hacer de poner una marca, la gente que ha perdido el criterio a nivel mundial, porque nosotros estamos viviendo una generación que no tiene criterio, mi amado hermano. Usted se da cuenta, por ejemplo, con esta pandemia, usted pudo poner en una balanza el poco criterio que tienen las personas que entraron en un pánico masivo, se encerraron en casa, ahorita se están muriendo de hambre mucha gente, hay mucha pobreza en el mundo, porque renunciaron a su criterio personal y tomaron el criterio que le impusieron. Renunciaron a su propio criterio, aún los profesionales, aún los hombres de ciencia, y aceptaron un criterio que le impusieron sin base, sin fundamento, sin pruebas, sin nada. Y la gente adoptó y aceptó eso como que fuera la verdad revelada. Entonces, ¿qué es lo que quiere la humanidad? Un hombre que piense y tome decisiones por ellos. Mientras la gente tenga para comer, mientras la gente tenga para entretenerse y para gastar en sus pecados y sus deleites, el hombre es tranquilo, el hombre está tranquilo. El hombre no tiene ningún inconveniente mientras su vida sea cómoda. Sirviéndole a Satanás, no importa. Abierta y públicamente hay gobernantes que lo han dicho. Necesitamos que venga alguien de parte de Dios o del diablo, pero que haga algo. Entonces esta bestia
le va a poner una marca que obviamente va a ser un pasaporte biométrico que tengan las personas, y cuando usted vaya a querer comprar algo, va a utilizar la marca y le van a poder vender. Obviamente al principio no va a ser impuesto, no va a ser obligatorio al principio, pero poco a poco la gente que no se deje marcar va primeramente a ser excluida, va a ser avergonzada, va a ser señalada, como hoy día lo estamos viendo. Nosotros podemos ver en el mundo esa doble moral. Por ejemplo, si una persona sale de casa, es señalado por los que no quieren salir. Estamos viendo esa doble moral, estamos viendo que se han perdido todos los derechos civiles en el mundo. Lo estamos viendo. Entonces la gente va a empezar por eso, va a ser señalada, va a ser juzgada, va a ser cuestionada, y porque no quieres ponerte la marca, no eres un buen ciudadano, no contribuyes a la paz, porque de alguna forma esa va a ser una forma de controlar a la gente para que disminuyan los niveles de violencia. Porque dése cuenta que conforme avanza el libro de Apocalipsis, va a empezar a haber escasez, va a empezar a haber hambre sobre la tierra, y el hambre trae consigo violencia, trae lucha de poderes, trae delincuencia, trae vandalismo. Entonces viene la bestia con esta idea revolucionaria y la gente la va a aceptar de buena manera. La imagen de la bestia puede ser un software. Puede ser un software que te haga, y el que no tenga, el que luche por sus derechos, que diga, no, yo no quiero marcarme, sea por Cristo, sea porque me parece que no está bien para él, sea por lo que sea, ¿qué va a hacer? Una sola sentencia, muerte con él. Entonces, esa es la bestia. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 6, perdón. Amén. Y perdón, me faltaba un punto. Y dice en el 13, que como estábamos leyendo, 18. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, ¿verdad? Cuente cuál es el número de la bestia, porque es número de hombre. Cuando la Biblia habla del 366, del 666, del 3 veces 6, ¿verdad? Se refiere que es un hombre completamente humanista, un hombre amoral, un hombre sin ninguna fe, sin ningún credo, sin ninguna confesión religiosa. Un hombre que está dispuesto a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno si es su conveniencia, como lo estamos viendo hoy en día con la mayoría de gobernantes del mundo, ¿verdad? Con la mayoría, que no tienen una moral y no tienen una línea de ideología. Entonces, así va a ser. 3 veces 6, porque si usted ve en el libro de Gálatas, las obras de la carne son 18. Usted se da cuenta el temperamento que dice 2 Timoteo de los hombres en los últimos tiempos. Entonces, todas estas no cualidades, sino estas actitudes en su personalidad, en su forma de vivir, las va a tener esta persona, este ser que es representante del mismo Satanás en la tierra y del hombre. Porque recuerde esto, mi amado hermano, la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así también va a haber un representante de Satanás para los hombres, un solo hombre. ¿Quién va a ser? La bestia, que va a promulgar el pecado, va a dar libertinaje sexual, va a dar libertinaje en todas las áreas. Mejor dicho, desenfrénate en todas las áreas. Lo importante es que tú te dejes marcar. Y estamos viviendo ese tiempo. Estamos viviendo el tiempo que nos están encaminando, ¿verdad? Donde, ¿qué se dice? Vive como tú quieras, come, bebe, fuma, fornica, sé homosexual, sé lo que tú quieras hacer. Quieres abortar, aborta, pero no te metas con la vida de nadie. Y como lastimosamente aún la gente se mete con la vida de otras personas, van a tener la marca con la cual te van a poder monitorear, porque ya en esta tierra, en estas personas, ya no va a haber ninguna clase moral y nadie va a creer en ellos. Entonces, qué mejor que tenerlas monitoreadas constantemente, permanentemente, como animalitos en cautiverio. Porque recuerde que al final esto es un juicio de Dios. Esto no es el diablo que tiene, es un juicio de Dios. Entonces la gente va a padecer en aquello porque es un juicio permanente del Dios de los cielos. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 6, versículo número 3. Vamos a ver
el segundo sello. Dice, cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dada el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando nosotros hablamos de bermejo, hablamos de un color rojo o rojizo. El segundo sello se caracteriza por qué. Miren lo que le voy a explicar. Cuando nosotros hablábamos de la bestia, vamos a hablar ahora de el panorama mundial en el que va a empezar el gobierno del anticristo, en el que va a empezar el gobierno de la bestia. ¿Cuál es el panorama mundial? Lo primero que va a haber es guerra. Esta guerra va a ser diferente a todas las guerras, porque esta guerra viene con el visto bueno del Dios de los cielos, o sea, viene enviada por Dios. Viene el segundo jinete de Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 3, montando un caballo rojo, un caballo bermejo, que quiere decir rojo rojizo, ¿verdad? Que viene con el poder de quitar de la tierra la paz. Y se le dio una gran espada ¿para qué? Para que los hombres se matasen los unos a los otros. O sea, esta guerra que viene, mi amor hermano, va a ser una guerra que no va a terminar durante los 7 años del libro de Apocalipsis. Va a ser una guerra continua y permanente que va a terminar con la gran guerra de Armagedón. La gran guerra que va a ser en el Valle de Megiddo. Esa va a ser el fin de la guerra, pero va a ser una guerra que va a durar mucho tiempo. Va a haber un pequeño y breve periodo de paz cuando el anticristo haga el pacto con las muchas naciones, ya lo vamos a ver, y cuando también haga el pacto con Israel, un breve periodo de paz y después destrucción repentina, porque esto se va a prolongar. Cuando usted escudriña el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 6, recuerde que la semana pasada nosotros entendíamos por la palabra que el libro de Mateo, por lo menos los primeros capítulos, los primeros versículos, siquiera hasta el versículo 24, 25 de Mateo, está dirigido netamente al pueblo de Israel, mi amado hermano, al pueblo de Israel. Por eso es que hay mucha confusión, ¿verdad? Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque comienza, dice la Escritura, el tiempo de la guerra. ¿Guerra? O sea, no dice que va a haber un rumor, va a haber guerra y va a haber rumores de otras guerras. Jesús hablándole a los apóstoles como judíos le dice, pero no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué le digo hablándole como los judíos, mi amado hermano? Hacemos un paréntesis en la enseñanza. Cuando el Señor del libro Apocalipsis, en los 3 primeros capítulos, Dios habla a Juan para que Juan hablase a la iglesia, ¿verdad? El capítulo 4, la adoración celestial. El capítulo 5 se habla en el cielo, bueno. Pero desde el capítulo 6 comienza a hablar Dios a los judíos que se quedan. Asimismo, en Mateo 24, versículo 6 que estamos leyendo, Dios le está hablando a los judíos para que de alguna manera el pueblo judío que quiera permanecer fiel a Dios, que quiera permanecer fiel a Cristo, tenga ánimo. Porque, mi amado hermano, recuerde que la tribulación que va a haber sobre la tierra va a ser, dice la Escritura, como jamás nunca la ha habido. O sea, va a haber un momento de dolor, de angustia y de ruina sobre la tierra como jamás la ha habido. Entonces, esta palabra que Dios le está dando al pueblo de Israel, de alguna forma, aquellos piadosos que cuando vean esta palabra, esta bendita escritura, se van a tener ánimo. Bueno, ya comenzamos en la recta final. Por último, hay que tener ánimo. Por eso la Biblia ahí habla de perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo. No lo habla en sí para nosotros. Claro, nosotros tenemos que permanecer en Jesús, serle fieles a Dios. Pero no es lo que la escritura está hablando aquí. Verso 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres
y terremotos en diferentes lugares. O sea, cuando nosotros vemos el compendio entre Apocalipsis 6, 4, ¿verdad? Que es el 6, 3 y 4, que es el segundo sello, y vemos Mateo 24, 6 y 7, nos damos cuenta que están hablando del mismo marco mundial que está pasando. En Apocalipsis 6 habla de por qué viene la guerra, y Mateo 24 Jesús lo profetiza: habrán guerras, habrán rumores de guerra, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, recién comienza la semana 70, es necesario que todo esto acontezca. No os turbéis, pero todavía no es el fin. O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Tranquilo, que toda esta gran agonía que va a haber sobre el mundo entero, es necesario que la haya, pero ustedes perseveren para que sean salvos. En el libro de Apocalipsis 6:5, vamos a ver cuál es el tercer sello, porque el tercer sello sucede a lo que es la guerra. O sea, es una consecuencia natural. Claro que viene como un juicio de Dios, como un decreto de Dios, ¿verdad? Pero es la consecuencia natural que viene después de una guerra. Dice Apocalipsis 6:5, cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz que decía, de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Mira lo que la Escritura manifiesta. El caballo negro con la balanza en su mano simboliza una gran hambruna. Eso simboliza. ¿Por qué la balanza, mi amado hermano y amigo? Porque la balanza significa que la gente va a comer por medida. Por medida. En tiempo de abundancia, sobre todo en los países latinos, en Ecuador más que nada, usted va a comprar algo en una tienda y hasta le obsequian un poquito más, porque es tiempo de abundancia. Lo que aquí en Guayaquil se lo conoce como le dan la yapa, le dan un poquito más, porque es tiempo de abundancia. Cuando las cosas escasean, te dan la medida justa que tú estás pagando. Ahora, cuando Juan habla de un denario era una unidad de medida, una unidad monetaria romana que equivalía al salario de un día de trabajo de un obrero normal, o sea, de un obrero sencillo. O sea, está diciendo la Escritura algo tan barato como el trigo y la cebada, porque recuerde que Israel y todo lo que eran las provincias romanas en aquel tiempo, mis amados, tenía abundancia de trigo y de cebada, era lo más barato. Por eso es que la gente lo que más comía era pan de trigo y pan de cebada. Entonces, ¿qué dice? Un día de trabajo, un día de esfuerzo, de sacrificio, te va a alcanzar solamente ¿para qué? ¿Para 2 libras de trigo o para 6 libras de cebada? Imagínate tú. Un día de trabajo solamente le alcanzaría al hombre para comer, para medio comer. O sea, habla de una hambre, una escasez terrible, mi amado. Una escasez agobiante que va a haber sobre la faz de la tierra. Una gran hambruna. Hay muchos profetas del desastre que, porque la ONU ha dicho que va a haber una gran hambruna sobre la tierra después del COVID, mucha gente dice: no, hermano, es que eso es lo que dice Apocalipsis. No, no es lo que dice Apocalipsis. En primer lugar, porque la mayoría de creyentes alrededor del mundo entero, me atrevo yo a decir que no le ha faltado un bocado de pan en su mesa. Segundo, porque nosotros todavía vemos misericordia en la tierra. Nosotros todavía vemos gente que, aunque no es creyente, está ayudando a otras personas. Vemos que hay gente que está compartiendo alimentos, cosa que no va a haber en estos tiempos de Apocalipsis. Una hambruna sobre la faz de la tierra terrible, donde la gente va a perder el interés por vestirse bien,
oler bien, verse bonito, solamente va a tener interés en saciar su vientre. Por supuesto, los judíos entienden bien esta palabra porque ellos tuvieron una gran hambruna después de la guerra con Nabucodonosor. Decía Jeremías en el libro de Lamentaciones que solamente se ocupaban con entretener la vida por el hambre grande que había sobre Israel. La iglesia también pasó un tiempo de hambruna. En el libro de los Hechos vino una gran hambre sobre Israel, que los creyentes sustentaban a la iglesia en Israel, los gentiles. Mira, la diferencia es que esto va a ser a nivel mundial. No va a haber quien ayude a nadie, porque nadie va a tener ni para sí, mucho menos para los demás. Mira lo que dice el 7. Cuando abrió el cuarto sello, la voz del cuarto ser viviente me decía, ven y mira, y miré. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Mira, ¿para matar con qué? Con espada, con hambre, pestilencia, mortandad, con las fieras de la tierra. Mira lo que dice la Escritura. Se da cuenta que los siguientes sellos, el tercer sello y el cuarto sello, son consecuencia, por así llamarlo, del segundo. La guerra produce hambre, produce mortandad, un caballo amarillo. Amarillo que simboliza muerte, hambre, peste, mortandad sobre toda la tierra. Y con la fiera de los campos, con la fiera de la tierra. O sea que van a haber animales que van a salir. Aquí en Guayaquil hace tiempo hubo una imagen bien particular. En las partes del sur empezaron a descender buitres, que son animales carroñeros por tanta mortandad que hubo en algunos días. Algo penoso, algo lamentable. Imagínate tú en una situación de guerra, los animales de la selva, los animales de los campos empiezan a emigrar hacia los poblados que están, hacia las ciudades, hacia los poblados. Por supuesto, son animales feroces que van a buscar en el hombre el comer. Por eso dice eso. Versículo número 10. Versículo número 9. Cuando abrí el quinto sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos. Mira lo que dice la Escritura. El quinto sello nos da como un respiro de todo lo que está aconteciendo. Habla de los que han muerto, de todos los mártires que han muerto. No sabemos a ciencia cierta, porque la Biblia no lo dice, si habla de las personas que fueron ya arrebatadas. Habla de las personas que han muerto, pueden ser los santos profetas, tantos hombres de Dios que han sido mártires, perseguidos, que murieron en los circos romanos, que murieron apedreados, que murieron aserrados, que murieron descuartizados, que murieron crucificados, que murieron espada. Porque dice los mártires. Los mártires dicen, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pero aquí un misterio, porque le dice, ten un poco de paciencia, porque falta completar el número de tus consiervos, los que también van a morir, por alguna forma de decirlo. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansad todavía un poco de tiempo hasta que se cumpla el número de tus consiervos y tus hermanos que también han de ser
muertos como ellos. ¿Cómo que quiere decir que van a ser muertos como ellos? O sea, que van a ser muertos martirizados, así como murieron ellos. No es que van a morir de una muerte en paz, natural. Martirizados como ellos. ¿Dónde nosotros vemos a los que van a ser muertos, martirizados como ellos, mis amados hermanos? Porque la Biblia habla de los decapitados en Apocalipsis 24. Pero también la Biblia, mira lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el altar, sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, por los juicios se han manifestado. Porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes son estos, mis amados hermanos? Dice que son los que vencieron, lograron vencer, tener victoria sobre la bestia. ¿Cómo tuvieron victoria sobre la bestia? Dando su vida por causa de Jesucristo. Usted lo encuentra ellos también en el libro de Apocalipsis 24, me parece que está. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo vencieron a la bestia? Porque aquí ya no hay que te reprendo, que te ato, porque ya no hay esa dispensación. Ya la autoridad no la tiene la iglesia en ese tiempo. La autoridad Dios se la da al chamuco, a la bestia. ¿Cómo los vencieron? ¿Cuál es la única forma de vencer en aquella gran tribulación? ¿Es pescuezo o vida? Ay, no hay que me arrepiento, Señor, mira que yo ahorita sí recapacito, he estado haciendo mal. ¿Es la cabeza o el alma? Así de sencillo nada más, mi amado hermano. Ahí ya no hay que usted llora, por eso bienaventurados los que lloran. Hoy es el tiempo de llorar. Si usted que está fallándole a Dios, está pecando de alguna manera, está frío, está tibio, está helado, está como esté, hoy llórele a Dios. Con amargura, con súplica, con humillación. Señor, perdóname. No me quiero quedar. No me quiero quedar, Dios mío, cuando suene la trompeta. Pero en caso de los que se quedan, que tengo fe que no seamos ninguno de nosotros, ¿aquí es vida o infierno? Por eso es que Juan los ve que aparece sobre el mar, que parecía de vidrio, de cristal y fuego. Por eso es que él los ve que han vencido a la bestia y no se han dejado marcar. ¿Y qué decía Apocalipsis 13:18? ¿Cuál era la sentencia a los que no se dejaban marcar? ¡Muerte! No hay otra. ¿Por qué dice la Escritura a los que han de morir como ustedes? Recuerda que los leímos en el libro de Apocalipsis 6:12. ¿Por qué iban a morir como ellos? ¿Por qué? Porque iban a morir martirizados. 6:11. Iban a morir martirizados. No es que te van a cortar la cabeza con un bisturí, te van a poner anestesia. A ver, niño, ponga aquí la cabecita que se la voy a cortar un poquito, que está muy larga. ¿No? Van a morir martirizados, mis amados. Vea usted, vea un documental, vea algo de historia de lo que era la Inquisición. Vea las torturas cruentas que había. Imagínate tú. Y todavía estaba la dispensación de la iglesia. Todavía el creyente oraba y había poder en la oración.
Todavía la autoridad la tenía la iglesia de Cristo. Todavía no estaba gobernando Satanás. Imagínate cómo será la mente pervertida y degenerada de aquellos que van a ministrar la mal llamada justicia en los tiempos de la bestia. Es para meditar. Estas personas, ¿quiénes fueron? Fueron aquellos que obedecieron, mi amado hermano, al anuncio de Dios dentro de la gran tribulación. O sea, gente que conoció la palabra, que de alguna manera no la vivieron, no la entendieron, porque hay mucha gente que conoce la Escritura pero no la entiende. Lastimosamente aún gente piadosa que no entiende la palabra. No le estoy diciendo que con eso Dios no va a intervenir para que se vaya al cielo, de ninguna manera. Pero habrá gente que se quedó, conoció la Escritura, se quedó, pero obedecieron porque vieron cumplir todas las cosas y vieron a la anunciación de los ángeles de Dios predicando el Evangelio. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el tercer ángel le seguía diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha venido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versos 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia de los santos? De los santos del último testamento, dejarse matar. Los que guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos. ¿Por qué habla de mandamientos, mi amado hermano? Porque está hablando un pueblo hebreo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una gran voz, verso 13, desde el cielo decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. ¿Cuáles son los que van a salir victoriosos de la bestia? Aquellos que escucharon. No es que en ese momento se convirtieron, pero están viendo lo que está pasando, están viendo que es real. Están viendo que todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios se ha cumplido. ¿Cuánta gente hoy día, hoy, en estos momentos, mi amado hermano, nos ha llamado y nos ha dicho, lo que dice la Biblia es verdad, se puede cumplir? Porque hace años atrás de pronto era improbable que el mundo entero esté encerrado, era improbable lo que está pasando, pero vemos que pasó. Entonces, así mismo mucha gente que tenía la palabra de Dios de pronto guardada en su corazón, al ver todos los acontecimientos, vieron que era verdad, vieron que esa bestia, las que escucharon hablar, esa predicación que se les enseñó algún día, era verdad, tiene fecha de cumplimiento. Entonces asumen que lo que va a acontecer, que lo que se decía que iba a acontecer también va a ser verdad. Por eso el ángel tiene un solo mensaje. Tú te das cuenta que el ángel no habla de arrepentimiento, porque ya no hay tiempo de arrepentimiento. El ángel sale diciendo una sola determinación: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, porque sus juicios han llegado. Y el tercer ángel, no mencionamos el segundo ángel porque no tiene injerencia en este punto. Y el tercer ángel que sale también diciendo qué cosa: si alguno se deja marcar o recibe la marca de la bestia, de su nombre, en su frente, en su mano derecha, ¿qué dice? Se va al infierno, va a ser atormentado con fuego y azufre, y ese tormento va a ser por los siglos de los siglos, y va a subir delante de los santos y del Cordero. Entonces la gente se da cuenta, es verdad. Todo lo que nos dijeron es verdad.
No nos fuimos al arrebatamiento porque en su tiempo no vinimos a Jesús. Lograron vencer, retuvieron los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Eso también es una profecía, eso es cumplimiento de una profecía también que dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta gente que se salva ya era creyente porque se guardaron los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Se quedaron. ¿Y para qué sigue siendo predicado el evangelio? Para testimonio, para testificar que el que se perdió viendo, oyendo y escuchando lo que pasaba, se perdió porque quiso, no porque Dios fue malo, de ninguna manera. Vamos a Apocalipsis 7. Para que usted siga viendo a esta multitud de la cual habla Juan. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 7:9 Apocalipsis, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias, la grandeza, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese es el número de los mártires que se tiene que cumplir. Porque todo el que sale de la gran tribulación, mire que salen de la gran tribulación y la gran tribulación sigue todavía en la tierra. Porque ahí no es que muere y va al lugar de descanso. Salió de la gran tribulación, va para arriba, alabados a Dios. Se selló, ese sí va al lugar de tormento, porque todavía no está inaugurado. Por eso aún en Apocalipsis 18:4 el Señor hace un comentario. Bueno, no hace un comentario, Dios habla. Dice Juan que escucha la voz de él que decía a la gente que está en el libro de Apocalipsis, en el 18:4, diciéndole, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no participéis de sus plagas ni de sus heridas. Entonces vemos cuál es el número de los mártires que se van a completar. Los que salen de la gran tribulación porque han logrado vencer a la bestia. ¿Cómo la vencieron? No dejándose sellar. Todavía no es el sello de la bestia, mi amado hermano. No digamos que la gente, mientras esté en la iglesia, no digamos, es que están ya poniendo el sello. Hace años atrás, no le estoy diciendo que se deje poner un chique, después me vayan a decir, el hermano es ecuménico, de ninguna manera.
Le estoy diciendo datos reales. Hace años atrás, los bomberos, por ejemplo, los soldados usan chip para que en una catástrofe se los puedan encontrar. Claro que todo esto ha ido siendo para a la persona irla habituando a la idea de ser sellada con un microchip. Pero cuando la gente se deje sellar por la bestia, para perdición, se está dejando sellar libre, consciente y voluntariamente de que está dejándose sellar por el gobernante que está en contra del Dios Todopoderoso. Escúchame bien, porque la persecución por el pueblo de Israel nace cuando la bestia quiere romper el pacto sempiterno, que lo vamos a ver también más adelante. Cuando la bestia se rebela contra todo lo que se llama Dios y los persigue a los judíos. Por eso Dios hace una diferenciación entre los judíos y los 144,000, que lo vamos a ver la semana que viene, si Dios lo permite, el día martes. Porque no es novedad que el pueblo de Israel se postre ante una imagen. No es novedad que el pueblo de Israel se paganice. Los judíos le sirvieron a Antíoco. Los judíos fueron opositores, un grupo de judíos, a la restauración de Jerusalén en Nehemías. Los judíos le sirvieron a los romanos. Los judíos le sirvieron a Hitler. Y los judíos le han servido a todos los enemigos de Dios. No todos, por supuesto, pero sí en gran número. Entonces no todos los israelitas van a estar incómodos con que se posesione un superhombre judío, de ninguna manera. Va a ser para el pueblo que conoce a su Dios, para el pueblo que de alguna manera diga, este no es mi Dios. Por eso la Biblia habla de un remanente de los judíos, un remanente que va a amar a Dios, que conoce la Escritura y va a decir, este no es Dios, ni es el Hijo de Dios, ni es el Mesías, y no va a permitir que se sellen, ni va a permitir y se va a oponer a su gobierno. Cuando nosotros acudíamos a Apocalipsis, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía, capítulo 6, verso 12, dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolló, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El sexto sello abre el comienzo de la ira de Dios, de la ira del Cordero. Por supuesto, cuando Juan ve aquella visión de que las estrellas caen del cielo, que habla del terremoto, habla de todo aquello, ¿verdad? No solamente está hablando de catástrofes naturales. Recuerda que una estrella, mi amado hermano y amigo, es mucho más grande que la Tierra. O sea, si una estrella cayera en la Tierra fuera completamente destruida, dejaría de existir. Cuando Juan tiene esta visión, recuerde que hace más de 2000 años atrás no se conocían lo que eran armas nucleares, lo que eran misiles, lo que eran bombas atómicas, no se conocía todo aquello. Recuerde que el barco, el contexto en el que va a gobernar la bestia va a ser un contexto de guerra, de conflicto. Por eso la gente lo va a adorar, porque él viene a poner paz. Puede ser que en medio de este conflicto sea herido, puede ser, digo yo. Entonces, cuando nosotros vemos un poquito, estábamos investigando acerca de las consecuencias de una guerra nuclear, de una guerra atómica. Dice que una de las consecuencias es que vendría un enfriamiento sobre la Tierra, producto de una bomba nuclear de 10.000 kilatones. Asumimos nosotros que
el día de la ira, que en medio de guerras y todo, y lo vamos a ir viendo más adelante, será menos de pronto la carga nuclear, pero que trae un acontecimiento grave sobre la Tierra lo cae. Dice también la ciencia, no lo dice la Biblia, que a causa de eso se levantaría una gran nube de polvo que taparía el sol, que afectaría que las plantas hagan fotosíntesis, por lo cual moriría. Y obviamente al morir las plantas también morirían los animales herbívoros, por lo cual también se complicaría la vida del hombre. Dice que al haber un conflicto nuclear regional solamente, no mundial, regional, también la capa de ozono se vería rebasada por lo menos en el 50%, en tal manera que cuando la atmósfera se vuelva a poner transparente, recién se podría regenerar, causando que la gente muera quemada por los rayos solares. Hace años no se entendía la visión de Juan tan claramente como la podemos ver ahora. Solo estamos viendo las imágenes de cómo se ve una bomba atómica, una bomba de hidrógeno, y literalmente parece que el cielo se conmoviera. Literalmente parece que la luna se vistiera como de sangre. Mis amados hermanos, los últimos tiempos Juan narró en su entendimiento lo que él veía. En estos tiempos nosotros estamos viendo que hay potencias mundiales que tienen una capacidad armamentística para desaparecer un país completo. Y obviamente eso va a traer afectaciones y problemas a la vida natural. Lo que Juan profetizó hace más de 2000 años atrás, nosotros estamos viendo tiempo de cumplimiento. No hoy, pero estamos viendo que se puede cumplir. Porque hay los instrumentos, hay la tecnología para que se cumpla. Entonces, simplemente reflexionar, mis amados hermanos, que lo que va a vivir la gente que se quede en esta etapa de la gran tribulación va a ser algo completamente caótico, triste y desolador. Va a ser desgracia sobre desgracia y pena sobre pena. Recuerde lo que dice la Escritura: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Usted y yo, mi amado amigo, estamos vencedor del equipo de Cristo. Sigamos firmes y fieles hasta que suene la trompeta final y huyamos de todo este gran dolor que viene sobre la tierra. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Si Dios lo permite, este domingo estamos transmitiendo y el martes seguimos con la primera trompeta de Dios en el libro de Apocalipsis. Dios me los bendiga.